La Escuela Normal Oficial de León y los alumnos de tercer grado de licenciatura en educación preescolar presenta el método Montessori. María Montessori fue una persona a todas luces extraordinaria, quien superó grandes dificultades para llegar a ser una de las primeras médicas de Italia. Se basó en la obra de Jean Itard y Edward Sein, médicos. En 1907 se le pidió crear un programa para atender a niños de 4 a 7 años. Esta fue la primera casa de bambini o casa de los niños. Otras 4 razones que contribuyeron a tan rápida caída en el olvido parecen haber sido una mala o incomprensiva recepción de los principales educadores. 2. La adaptación de sus métodos en toda una variedad de formas con que lleva no estuvo de acuerdo. 3. Un enfoque en lo académico por padres exigentes de clase acomodada. 4. Todo un diluvio de entrenadores y de autores ávidos por capitalizar las enseñanzas Montessori. Lemas básicos e información fundamental. Una diferencia de las aulas de Montessori es la disposición del aula, que debe de estar con estantes bajos y abiertos en que se vean muchos materiales cuidadosamente dispuestos entre los cuales pueden elegir los niños. Mesas y pupitres están agrupadas para facilitar el trabajo individual o en grupo pequeño. El espacio libre del piso permite trabajar en él. La cantidad de estantes necesarios para contener los materiales Montessori son requeridos en la mayor parte, generalmente se ven en otros modelos educativos. Los materiales Montessori para manipular fueron diseñados para que los emplearan alumnos en forma individual o en grupos pequeños. En el terreno de las matemáticas se empleaban los objetos para manipular con el fin de que se representen conceptos abstractos, como en el sistema decimal. El ámbito de la geografía, los alumnos utilizan mapas en forma de rompecabezas y cada uno contiene un auténtico rompecabezas las piezas son diferentes países. El lenguaje es parte de la experiencia del niño en todas horas del aula. En ese sentido, Montessori se anticipó al programa de todo lenguaje, materiales específicos como letras de lija que sirven de apoyo en las lecciones individuales de escritura y lectura. Otro aspecto importante de las aulas Montessori es la actitud de la cooperación y no la competencia para completar los trabajos. Los niños de las aulas Montessori en general piden ayuda a otros niños, no considerando al maestro como la única fuente de información existente en el aula. Características del programa. El medio preparado. El medio físico fue planeado para que sea ordenado, proporcional al tamaño del niño, estéticamente agradable y visualmente armonioso. Gran parte del éxito de este ambiente preparado dependerá de la capacidad del maestro para participar con los niños en una vida en transformación. La libertad. Solo mediante la libertad y experiencias del ambiente es prácticamente posible que ocurra el desarrollo humano. La libertad es necesaria, puede elegir lo que sea de mayor interés en determinado momento. El adulto, a su vez, observa el interés y la actividad del niño. La estructura y el orden. El niño, dejado en libertad de ejercer sus actividades, debe encontrar en lo que lo rodea lo organizado en relación directa de su organización interna, que está desarrollándose de acuerdo con la ley natural. Esta estructura apropiada, el orden, se manifiesta de 1000 maneras en el aula Montessori, desde un ciclo rutinario de actividad de cada día hasta encontrar un material en un lugar esperado. La realidad y la naturaleza. Que el material puesto en sus manos debería ser de auténtica calidad y tangibilidad representativo del mundo real. La belleza y la atmósfera. El ambiente debe ser limpio, atractivo y bien cuidado. Debe ser colorido para atraer al niño sin que sea estridente para no estimularlo en exceso. Los materiales de enseñanza Montessori. El ambiente preparado ha sido diseñado para ayudar al niño a obtener una sensación y dominio de sí mismo y dominio de su ambiente mediante la lograda ejecución y repetición de tareas aparentemente sencillas que, sin embargo,
Están vinculadas con las expectativas culturales a las que se enfrenta el niño en el contexto de su desarrollo. El material hace que el niño utilice su razón, su facultad crítica y su creciente capacidad de establecer distinciones. Conforme el niño obtiene tal experiencia y por tanto mayor juicio, disminuye el control externo y obvio del error en materiales ulteriores. El desarrollo de la vida comunitaria. Aprender en este ambiente Montessori depende de la socialización como elemento atmosférico. El agrupar a niños de 3 diferentes grupos de edad que cubren 3 años ayuda asimismo al desarrollo de la vida en comunidad. A los niños mayores se les anima a dar ayuda a los más pequeños y a servir como líderes y modelos. Los niños son libres de escoger a sus amigos. El ambiente de aprendizaje Montessori para niños de 3 a 6 años se divide generalmente en 4 áreas básicas: la vida práctica, la sensorial, el lenguaje y las matemáticas. La vida práctica. Montessori considera que mediante su participación en experiencias prácticas de la vida diaria, el niño empieza a desarrollar las habilidades y tendencias que apoyarán la enseñanza enfocada en todas las demás tareas del aula. A través de su participación en experiencias familiares basadas en el hogar, como barrer, coser y atender un huerto, el niño empieza a centrar su atención en una sola actividad y aprende a seguir una secuencia de principio a fin, a coordinar sus movimientos hacia una meta particular y a ordenar u organizar cada paso de una tarea dada, logrando así la independencia por medio de una actividad autodirigida. La vida sensorial. Desde que nacen, los niños se ven inmersos en un ambiente rico en estímulos e inconscientemente aplican todos sus sentidos para empapar de impresiones sensoriales la mente absorbente. En su tercer año de vida, según María Montessori, el niño puede empezar a ordenar y clasificar impresiones por medio de la exploración manual de materiales específicamente preparados. Los materiales sensoriales son una serie de ejercicios en secuencia estéticamente agradables y de diseño sencillo en apariencia, que se ofrecen para que el niño pueda catalogar y clasificar. La preparación y agudización de los sentidos tiene la obvia ventaja de ensanchar el campo de la percepción y ofrecer un fundamento aún más sólido para el crecimiento intelectual. El lenguaje. El lenguaje no es un material, es un proceso. El área del lenguaje se extiende para incluir mucho más cosas, todo el ambiente de enseñanza y en realidad todo el mundo. El desarrollo del lenguaje en un aula Montessori se ve fomentado por todo el ambiente social de la comunidad y el libre intercambio de los niños. La terminología exacta ofrecida por el maestro en sus lecciones específicas, las canciones, las rimas y las conversaciones compartidas durante las reuniones de grupo, la selección de libros de calidad que se encuentran en la biblioteca, en el rincón y los materiales didácticos específicos creados para promover el desarrollo del lenguaje y la lectura. El salón de clases Montessori ofrece un contexto rico para el desarrollo del lenguaje oral, lo que prepara el escenario para que el niño conquiste el funcionamiento del lenguaje escrito. El desarrollo de lo que Montessori llama la mecánica de la escritura también se logra mediante la manipulación de letras de madera individuales, así como por el trazo de formas de letras en papel lija, que han sido pegadas a placas de masonita. El método Montessori de familiarizar a niños muy pequeños con símbolos alfabéticos puede dar la impresión de estar forzando la lectura temprana, pero por lo contrario sus intenciones son familiarizar a los niños con las herramientas del lenguaje escrito en el periodo clave de su sensibilidad, de modo que más tarde la explosión del niño en el lenguaje escrito sea una experimentada como algo espontáneo y no como el producto sin inspiración de un trabajo pesado apegado a las reglas y memorístico. Las matemáticas. El pensamiento matemático se origina en muchas actividades aparentemente no relacionadas, presentadas antes de la experiencia en el área de matemáticas propiamente dicha. Montessori consideró que el orden, la precisión y atención al detalle, así como el sentido de la secuencia fomentado mediante el uso de materiales sensoriales y de la vida práctica, sentaban las bases de lo que llamó la mente matemática. Actividades previas preparan para la exactitud y el orden lógico requerido para las matemáticas.
La secuencia matemática propiamente dicha comienza como extensión lógica de una experiencia sensorial familiar. Los materiales matemáticos Montessori se agrupan en 4 categorías. 1. Numeración y cuantificación del 0 al 10. Las presentaciones de los materiales para matemáticas son breves y siempre se ofrecen a un niño dispuesto e interesado. Los materiales son escogidos por el niño, no asignados por el maestro. María Montessori creía que las matemáticas eran una función natural y satisfactoria de la mente humana. El descubrimiento sistemático de las relaciones entre los números lleva a los niños a volverse pensadores temáticos que saben resolver problemas. La abstracción es un proceso creador emprendido por el niño para construir su conocimiento. La música. La conciencia musical y la expresión y preparación de los elementos básicos de la música son inherentes a los programas de Montessori, ejercicios que preparan al oído para la distinción de sonidos. Los programas Montessori de las escuelas primarias ofrecen a los niños la oportunidad de estudiar varios instrumentos, además de leer y escribir música y participar en experiencias musicales en un grupo. Temas culturales, geografía y ciencia. Las celebraciones culturales, los estudios unitarios de la cultura particular o el uso de objetos vasijas de una diversa gama de contextos culturales, todas ellas son formas en que el niño puede absorber diferentes culturas dentro de una sola aula de Montessori. El papel del maestro. La escuela y el maestro deben permitir libertad dentro de un ambiente preparado si se quiere alcanzar las metas de este nuevo tipo de educación. Según María Montessori, el niño al que se le da esa libertad en un ambiente cuidadosamente preparado se desarrollará de acuerdo con su calendario y sus tendencias naturales. El rol del maestro como observador difería radicalmente de la época Montessori, como aún difiere hoy. El concepto común del maestro como fuerza central y controlador en el aula. Cierto es que Montessori desarrolló continuamente, preparó a maestros en el empleo específico de esos materiales y que las maestras Montessori dedican hoy mucho tiempo y esfuerzo a dominar presentaciones de este. Los clásicos materiales didácticos Montessori, junto con materiales creados por la maestra, sí desempeñan un papel vital en la creatividad del niño en el aula Montessori. La maestra realiza un papel activo y vital, estableciendo la conexión inicial entre el niño y los materiales.